La inteligencia artificial va a tener un impacto mayor que el descubrimiento del fuego. Sundar Pichai, CEO de Google. Buenas noches a todos, es un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy, en nuestro evento de webinar, tendremos el tema de inteligencia artificial ambiental, que es presentado por Blanca Janet Núñez Ramírez, quien es estudiante de los últimos semestres de Ingeniería en Sistemas Ambientales en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, además de que actualmente es becaria del CONACYT para el desarrollo del proyecto Implementación de Sistemas de Desalinización mediante tecnología fotovoltaica y nanofiltración en la Mesa Central de México. Recuerden que este evento es como parte del Seminario de Actualización de Contaminación Atmosférica y Cambio Climático, que también puede tomar por módulos. El día lunes 8 de marzo del 2021 inicia el módulo 4, en el que se hablará sobre control de partículas para mitigación del cambio climático y de los efectos adversos a la salud. No solo conocerán ciencia y control de partículas, colectores mecánicos de control de partículas, colectores centrífugos, entre otros equipos de control. Sin más nada que agregar, Blanca, bienvenida y la palabra es toda tuya. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha? Sí, es correcto, sí se escucha. Ok, bueno, el día de hoy les voy a hablar de un tema que me parece bastante interesante y muy útil para nosotros los ingenieros en sistemas ambientales e incluso para nosotros como pues personas, ya que tiene aplicación en la vida cotidiana. Esta parte de la tecnología es la inteligencia artificial. Esta parte es la inteligencia artificial, la cual se refiere a los sistemas y máquinas que pretenden imitar las capacidades cognitivas del ser humano para realizar diversas tareas. Estas máquinas pues tienen la capacidad de mejorar iterativamente a medida que recopilan información. Como tal, la inteligencia artificial es el resultado de unir diversas ciencias, tecnologías o áreas como la probabilidad y estadística, la neurobiología computacional y la informática. Algunos podríamos pensar que la inteligencia artificial es un término reciente. Sin embargo, tuvo sus orígenes a principios de la Segunda Guerra Mundial. Ya para 1950, gracias a John von Neumann y Alan Turing, permitieron esta transición de los ordenadores con lógica decimal a lógica binaria, lo cual permitió que los ordenadores pudieran ejecutar tareas a partir de lo ya programado. Ya para el año de 1965 y 1972 se desarrollaron sistemas como Dendral y AYCIN, los cuales pues también pretendían ser un reflejo de estas habilidades cognitivas para el ser humano y al introducir los datos que necesitaban para procesar, el motor proporcionaba respuestas de alto nivel de experiencia. Sin embargo, a principios de 1990 se reconoce que la inteligencia artificial y todo este procesamiento de datos exigía un gran esfuerzo y además no se tenía una certeza de cómo funcionaban estas máquinas. Además, la falta de disponibilidad de datos y la baja capacidad de los procesadores para procesar a gran rapidez toda esta información recopilada hacían que los sistemas tardaran mucho tiempo en dar una respuesta oportuna. Todos estos problemas derivaron en varias décadas que se le conocen como el invierno de la inteligencia artificial. Finalmente, en mayo de 1997, la International Business Machine creó a Deep Blue, una supercomputadora que fue entrenada a base de ver miles de videos de partidas de ajedrez exitosas, con lo cual logró derrotar al mejor jugador de ajedrez, el ruso Garry Kasparov. El conocimiento adquirido por Deep Blue permitió al sistema calcular estadísticamente el movimiento que le daría más probabilidades de ganar la partida. Y bueno, ahora en la actualidad, con la llegada del Internet, las cantidades masivas de datos que hay disponibles y la gran capacidad de procesamiento que tienen los computadores ha permitido que la inteligencia artificial haga lo mismo que antes, pero con una mayor velocidad.
ya que antes este procesamiento duraba de semanas a meses y ahora solamente se requieren horas o minutos. Y bueno, algunas características que dan importancia a la inteligencia artificial es que agrega inteligencia a cosas ya existentes. Además, se basa en que trabaja con datos y a mayor cantidad de datos, mayor será la precisión de los resultados. También los sistemas de inteligencia artificial realizan tareas claramente definidas, es decir, si una persona diseña un sistema de inteligencia artificial con un determinado objetivo, este no puede ser utilizado para otro fin. Como verán a continuación, nosotros estamos ya conviviendo con la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. Algunos de estos ejemplos son los asistentes de voz, tales como Google Home, Amazon Echo o Alexa, o incluso en la personalización del contenido que podemos ver en nuestras redes sociales o diferentes plataformas, tales como Amazon, Netflix, Spotify o otras plataformas con las que interactuamos cotidianamente. También nos permiten tener una asistencia personalizada a través de los chatbots y facilitan la redacción de mensajes con la parte del texto predictivo. Otra aplicación es la automatización de los hogares con esto de la llegada del Internet de las cosas. Pero, bueno, ¿cómo la inteligencia artificial logra hacer todo este procesamiento de los datos? Bueno, existen diferentes ramas de la inteligencia artificial, tales como el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y la ciencia de datos. El aprendizaje automático permite el reconocimiento de patrones en un conjunto de datos. En este caso, la estadística es sin duda la base fundamental del aprendizaje automático, ya que permite analizar grandes cantidades de datos y se puede deducir cuál es el resultado más óptimo para un determinado problema. Por otro lado, el aprendizaje profundo es el que entrena al ordenador para realizar tareas similares a los humanos, tales como el reconocimiento del habla, la identificación de imágenes o hacer predicciones. En el aprendizaje profundo se establecen parámetros básicos sobre los datos y se entrena al ordenador para que aprenda por sí mismo, reconociendo patrones mediante muchas capas de procesamiento. Y bueno, es necesario saber que para que un sistema aprenda se requiere un proceso didáctico, el cual combina el aprendizaje supervisado y el no supervisado. El primero se refiere a cuando se entrenan a los ordenadores con datos etiquetados y el segundo utilizan datos no etiquetados y entonces los ordenadores buscan similitudes entre todos estos conjuntos de datos. Finalmente, la ciencia de datos es el proceso por el que se descubren los conocimientos ocultos en enormes cantidades de datos. Esto utiliza métodos como la estadística, el aprendizaje automatizado, la minería de datos y el análisis predictivo. La ciencia de datos permite revelar tendencias en los datos, los cuales pueden ser aprovechados para tomar las mejores decisiones. Pero bueno, es necesario saber que la inteligencia artificial pues no solo tiene aplicaciones como las que les mencioné anteriormente, sino que también pueden ser aplicadas en otros ámbitos que tienen gran importancia, tales como mejorar la eficiencia energética, buscar nuevos materiales, en la parte del monitoreo atmosférico o en cuestiones de cambio climático, que como hemos observado, sus efectos son claramente visibles y cada vez más frecuentes. En este sentido, pues les voy a hablar de diferentes aplicaciones que tiene la inteligencia artificial en cuestiones ambientales y el primero de estos es en el mejoramiento de los modelos climáticos. Estos modelos, estas predicciones van a partir de la reconstrucción de las condiciones climáticas del pasado, teniendo como resultados modelos que permiten predecir situaciones a corto o largo plazo. Por ejemplo, de este modo, podemos saber la dinámica que tendría la Tierra cuando la temperatura global aumente unos grados más a la temperatura actual. En este sentido, el centro Hadley, que está ubicado en Inglaterra,
En él tienen varias supercomputadoras que permiten el análisis de grandes cantidades de variables meteorológicas. Al procesar toda esta información se puede conocer el destino de la Tierra debido al calentamiento global. Dichos sistemas utilizan algoritmos de aprendizaje automático para combinar las predicciones de los casi 30 modelos climáticos que son utilizados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Algunas de estas predicciones están orientadas en saber, por ejemplo, el destino del Amazonas o el crecimiento de la magnitud de los huracanes. Se sabe que al incrementarse la temperatura global 3 grados más, se podría provocar que el emblemático lugar de las Amazonas se convierta en una árida sabana. Además, estas nuevas condiciones propiciarían que este lugar sea susceptible a más incendios forestales y la liberación de todo este dióxido de carbono aumentaría aún más el calentamiento global 1 grado más. En el caso de los huracanes, los modelos generados arrojan que ahora el nuevo patrón de huracanes sería más frecuentes y con una mayor magnitud, incluso superando la actual escala de Saffir-Simpson. Ahora los huracanes serían, por ejemplo, de categorías 6. Por ejemplo, recordando el huracán Katrina, podría ser un precedente de la magnitud de estos nuevos huracanes que podríamos ver en un futuro si no hacemos nada por detener el cambio climático. Con 4 grados más, sabemos que los glaciares del Himalaya desaparecerían por completo, causando la pérdida del río Ganges, que actualmente es la principal fuente de agua dulce para millones de personas en el continente asiático. Y bueno, el mejorar todas estas predicciones con ayuda de la inteligencia artificial, pues ayuda a las autoridades a crear políticas climáticas que están fundamentadas y que los gobiernos puedan prepararse para los cambios o descubrir áreas que podrían revertir algunos de los efectos del cambio climático. Además, ayudan a crear conciencia de que el cambio climático es un tema real. Otra aplicación de la inteligencia artificial son los simuladores de los climas extremos. Por ejemplo, investigadores del Instituto de Algoritmos de Aprendizaje de Montreal, Microsoft y Conscient AI Labs han empleado redes generativas antagónicas, que es un tipo de inteligencia artificial, y en este caso se han utilizado para simular el aspecto que tendrían ciertas zonas habitadas después de que el nivel del mar haya aumentado o que se haya presentado una tormenta bastante intensa. Dado que la aplicación pues necesita de datos, la aplicación permite que la gente interactúe con la plataforma y pueda subir imágenes sobre incendios forestales o sobre inundaciones, y todo esto con el fin de mejorar el algoritmo. Pero bueno, ¿por qué específicamente las plataformas necesitan imágenes de incendios forestales o inundaciones? Bueno, dado que el aumento de la temperatura del planeta provoca que las condiciones climáticas de diversas zonas cambien, por ejemplo, en el caso de Australia, donde el clima predominante es el tropical seco, ahora, bueno, es susceptible a incendios, pero con la parte del cambio climático, estas condiciones podrían empeorar y modificar y hacer que sean más grandes esta parte de los incendios forestales, haciendo que sean pues de mayor magnitud y más frecuentes. En el caso de las inundaciones, pues pueden ser provocadas por una constante formación de huracanes o por el aumento del nivel del mar, que es una consecuencia del resultado del derretimiento de las capas de hielo, por ejemplo, de Groenlandia. Y bueno, es curioso saber que la misma consecuencia del cambio climático es la causa del aumento de la velocidad de este, ya que al derretirse el hielo, pues menos radiación es reflejada por la Tierra debido al albedo del hielo y pues acelera el derretimiento de los polos. Además de las inundaciones y de los incendios, las sequías son otra consecuencia del cambio climático. Bueno, también con estos modelos predictivos se sabe que regiones como el oeste de Norteamérica podría convertirse en un gran desierto, provocando que las regiones que ahora son fértiles pues dejen de serlo
teniendo un impacto a nivel global por la baja disponibilidad de los alimentos. Y bueno, esto no es una situación que solamente ocurre en el futuro. Actualmente, Sahel tiene esta problemática. Sahel es una región geográfica en el continente africano y es una de las regiones más golpeadas por la crisis climática y es uno de los epicentros mundiales del hambre. Incluso es conocido como el cinturón del hambre. En 2020 se registró que 374,000 niños padecen de desnutrición aguda. Por esta razón, Acción contra el Hambre desarrolló el sistema de alerta temprana, el cual utiliza teledetección para hacer el seguimiento en tiempo real del estado de la biomasa. Dicha información es recolectada cada 10 minutos. Este sistema pues permite obtener la localización de los mejores pastos y las reservas de agua, y de este modo los pastores pueden trasladarse de una forma con mayor seguridad hacia estas zonas para pues pastorear a sus animales o obtener fuentes de alimento. Además, el sistema permite predecir y anticipar posibles crisis. Estas alertas del sistema son enviadas a través de mensajes radiofónicos o boletines que son publicados periódicamente en distintas lenguas locales. Y bueno, de este modo los gobiernos y organizaciones pueden poner en marcha medidas de prevención y mitigación. Otra aplicación de la inteligencia artificial es, por ejemplo, una mayor eficiencia energética. En la actualidad existen redes de distribución automatizada capaces de realizar análisis inteligentes en tiempo real, teniendo en cuenta la oferta y la demanda, así como detectar los potenciales errores para la producción de energía. Un ejemplo de esto lo tenemos en las plantas de energía eólica que pertenecen a Google y están localizadas en los Estados Unidos. Estos algoritmos pues permiten predecir la producción de energía con 36 horas de anticipación, considerando factores como los pronósticos del clima y la fluctuación del mercado energético. Una vez realizadas estas predicciones, la tecnología recomienda al personal de Google qué acciones se deben de tomar para realizar compromisos de entrega óptimos. Y bueno, el que Google haya instalado estos sistemas de inteligencia artificial en sus instalaciones ha permitido aumentar el valor de la energía eólica en un 20%. Bueno, la inteligencia artificial también juega un papel importante en el combate de los incendios. Por ejemplo, la multinacional tecnológica IBM ha aplicado la inteligencia artificial para desarrollar la herramienta V2Fire Detection. Esta opera las 24 horas del día, los 365 días del año, en América del Sur y Europa. Dicha herramienta es capaz de calcular la probabilidad de que se dé un incendio en puntos muy concretos, así como identificar el incendio en su etapa más temprana, lo cual pues permite combatirlo de un modo más ágil y eficiente. Además, permite predecir la evolución que el incendio tendría y de tal forma el mismo sistema pues propone medidas para combatirlo. Y todo lo anterior lo hace con un margen de error mínimo. V2Fire Detection utiliza el análisis predictivo, el Machine Learning y el IBM Watson Visual Recognition, el cual es un sistema de reconocimiento de imágenes para diferenciar un conato de incendio de lo que no es. Dichos algoritmos funcionan a partir de distintos datos recopilados sobre el ambiente del terreno y variables meteorológicas que son obtenidas de las bases de datos de The Water Company. Bueno, en la parte de los océanos, recientemente un grupo de investigadores del Instituto francés Mintelecom está estudiando y realizando previsiones acerca de la influencia que el cambio climático tiene en los océanos. Y se han elaborado distintos modelos en tercera dimensión en la plataforma de Microsoft Azure para estudiar a detalle el comportamiento de los océanos. Estos datos son obtenidos a través de la teledetección utilizando satélites. Y bueno, uno de los principales efectos que se ha visto en los océanos derivado del cambio climático es la acidificación de los océanos. De manera natural,
el dióxido de carbono en estado gaseoso se disuelve en el agua y en este caso en el agua de los océanos. El CO2, al reaccionar con el agua, forma ácido carbónico que provoca la disminución de la alcalinidad del agua. Dicha acidez tiene repercusiones directas e irreparables en los arrecifes de coral u organismos marinos que habitan ahí, ya que sus estructuras están formadas principalmente por carbonatos de calcio y en contacto con el ácido carbónico, sus estructuras se disuelven. Y bueno, la desaparición de estos tiene un gran impacto, ya que generalmente forman parte de la base de la cadena alimentaria y afectan a miles de especies marinas. Y bueno, como mencioné anteriormente, la recopilación de la información se hace a través de satélites. Sin embargo, pues no es la primera vez que se utilizan satélites para estos fines. Por ejemplo, el programa Copérnico está conformado por varios satélites de la serie Sentinel, los cuales tienen el objetivo de monitorear la temperatura de las superficies oceánicas, la radiometría, la temperatura ambiental, la altimetría y la topografía de las superficies. Todas estas variables en conjunto nos permiten obtener el estado del planeta. Todos estos datos son registrados y transmitidos a los investigadores, los cuales se dedican a la búsqueda de variables esenciales, ya sean de tipo físicas, biológicas o químicas, con el objetivo de determinar una medida o un grupo de medidas que contribuyan a la caracterización del clima de forma crítica, es decir, funcionarían como indicadores. Naturalmente, pues la identificación de estas variables esenciales puede lograrse tras el tratamiento de un mayor número posible de bases de datos, y todo esto se facilita utilizando la inteligencia artificial. Dichos análisis se pueden complementar usando modelos físicos o analizando el comportamiento humano usando las redes sociales. Bueno, a continuación les voy a hablar también de AI for Earth, el cual es un conjunto de proyectos que son impulsados por Microsoft y aplican la inteligencia artificial a diferentes iniciativas de carácter humanitario y medioambiental. Sus principales puntos de acción son la conservación de la biodiversidad, el cambio climático, la agricultura y el agua. Y bueno, solamente les voy a hablar de 2 de estos proyectos, pero sin embargo los pueden encontrar en la plataforma de Microsoft y son bastante abundantes. Bueno, como sabemos, alrededor de 9 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos cada año, principalmente a través de los ríos. Este plástico generalmente está concentrado en las 5 islas de basura que afectan a más de 600 especies marinas e introducen contaminantes tóxicos a la cadena alimentaria. En este caso, la isla de basura marina más grande del mundo se encuentra localizada en el Pacífico y aquí está indicada como el número 1 en esta figura. Y bueno, por esta razón, The Ocean Cleanup, que es una organización sin ánimos de lucro, ha desarrollado tecnologías avanzadas para remover el plástico de los océanos. Con base en los modelos desarrollados, se sabe que se podría limpiar el 50% del gran parche de basura del Pacífico en tan solo 5 años, y se proyecta la eliminación del 90% del plástico oceánico para 2040. Es decir, una vez que se logren estas metas, The Ocean Cleanup no volverá a operar, así que está en nosotros no volver a contaminar los océanos. Y bueno, anteriormente The Ocean Cleanup utilizaba cámaras de seguridad para detectar los residuos. En estas imágenes colectadas, pues se observaban de manera manual y para hacer la identificación de los plásticos. Sin embargo, hacer todo esto pues requería de mucho tiempo y de mucho trabajo. Posteriormente, The Ocean Cleanup se unió a un hackathon de Microsoft para proyectos de sostenibilidad y de este modo pues pudieron construir una solución que utilizara inteligencia artificial. De este modo ya se pueden identificar y etiquetar las decenas de miles de imágenes que son generadas,
Y todas estas imágenes son analizadas en la plataforma de Microsoft Azure para diferenciar el plástico de los residuos orgánicos. Bueno, aquí la técnica que tiene The Ocean Cleanup es hacer limpieza en los ríos y en los océanos. El primer tipo de limpieza es este. Y en estas figuras se muestra al interceptor, el cual es una unidad de recogida autónoma alimentada por energía solar. Su objetivo es remover el plástico y retirarlo de los ríos antes de que estos lleguen a los océanos. Son capaces de operar en la mayor parte de los ríos contaminados y pueden extraer 50.000 kilogramos de plástico al día. Sin embargo, se indica que en condiciones óptimas, el interceptor podría conseguir hasta el doble de esta cantidad. Actualmente trabajan 3 interceptores en países como Indonesia, Malasia y República Dominicana. Por otro lado está la limpieza en los océanos, y aquí se han instalado sensores en los sistemas de limpieza pasiva que recogen datos como el comportamiento de los vientos y las corrientes. Posteriormente, los algoritmos realizan las simulaciones de cómo se moverían los plásticos y los sistemas de limpieza pasiva alrededor del océano, lo que ayuda pues, a especificar los lugares óptimos para el despliegue de los sistemas. Y de este modo, el sistema de limpieza pasivo pues, puede recorrer la isla de basura de una manera autónoma. El sistema de limpieza pasiva consiste en un largo flotador que se asienta en la superficie del agua y por debajo de él cuelga una red. Estos sistemas flotantes están diseñados para capturar plásticos que van desde trozos milimétricos hasta las grandes redes de pesca. Y bueno, para ahorrar energía, los sistemas tienen un diseño pasivo. Esto quiere decir que dependen de las fuerzas naturales para navegar. Y esta característica pues también aumenta su capacidad de supervivencia en el entorno oceánico. También obviamente están alimentados por energía solar para que toda la electrónica y el sistema de inteligencia artificial pues pueda funcionar. Durante la primera misión del sistema de limpieza pasivo, que es el sistema 001, se realizaron campañas de seguimiento y observación. Esto con el objetivo de identificar cualquier posible impacto medioambiental que pudiera tener el sistema 001 y si lo hubiera, pues minimizar cualquier daño potencial a la vida marina. Durante ese tiempo de campañas, pues no hubo interferencia sustancial. Y a pesar de esto, pues se le sigue dando un continuo seguimiento y se mantiene una embarcación cerca con observadores capacitados para ver cómo interactúa el sistema con el entorno oceánico. Y bueno, también durante la extracción del plástico hay personas presentes para comprobar si la vida marina pues no queda enredada en estos sistemas de extracción. También se realizó una evaluación de impacto ambiental para el sistema 001 a través de una agencia independiente, la CSA Ocean Science, y la cual no identificó ningún riesgo importante. Y bueno, como información adicional, el sistema 001 trabajó en el Gran Parche del Pacífico y con la primera carga de plástico que fue extraída del océano, se fabricaron lentes solares, los cuales contienen el 95% del plástico recolectado y tienen una garantía. Y bueno, todo el dinero colectado pues es destinado a dar continuidad con los objetivos de esta organización. Bueno, en la parte de la calidad ambiental, gran parte de los datos de la calidad del aire provienen de un conjunto limitado de estaciones de medición, que son pues voluminosas, tienen un alcance limitado, suelen ser caras y generalmente no pueden transmitir datos de la calidad del aire en tiempo real. Por esta razón, Breeze Technologies ha implementado sus propios sensores de la calidad del aire, que son de bajo costo y permiten la detección de contaminantes como los óxidos de carbono y nitrógeno, el ozono, las partículas, los compuestos orgánicos volátiles y muchos más, ya que la plataforma pues, tiene la capacidad de ampliar esta gama de mediciones. Además, los sensores miden parámetros como la humedad y la temperatura.
Estos sensores pues, pueden ser utilizados en la gestión inteligente de la calidad del aire dentro de los edificios o las oficinas, las industrias o en la detección medioambiental a gran escala en el entorno urbano. Bueno, una vez que los sensores recopilan los datos de la calidad del aire, los envían a la plataforma de Microsoft Azure, en donde la inteligencia artificial y los algoritmos de aprendizaje automático generan mapas hiperlocales de la calidad del aire. Estos sensores pues tienen la capacidad de recalibrar o seguir tomando datos cada 30 segundos para producir datos extremadamente exactos. Además, esta calibración adaptativa permite la eliminación de influencias externas a la medición, como las fluctuaciones de humedad, la temperatura y la deriva de los sensores, bueno, que dejen de funcionar. Finalmente, la inteligencia artificial pues entrega recomendaciones para ayudar a las comunidades a reducir la contaminación del aire en los puntos específicos donde se realizaron las mediciones. Y en este caso les pongo la imagen del mapa interactivo que pues pueden consultar en la página de Breeze Technologies. Y como podemos observar, el único sitio en donde hay registros de datos de la calidad del aire es en ubicaciones que están en Alemania. Sin embargo, pues nosotros podemos convertirnos en hospedadores de estos sensores, obviamente comprándolos, y los sensores los podemos enlazar a la nube de Breeze Technologies y así poder contribuir a la generación de datos de la calidad del aire. Y bueno, como pudimos observar, las aplicaciones de la inteligencia artificial son muy variadas y, bueno, en cuestiones del ambiente. Sin embargo, pues la inteligencia artificial no es la solución completa en cuestiones del cambio climático. Es tan solo una herramienta más. Está en nosotros, como seres humanos, naturalmente pensantes, poner alto a todas esas actividades que de algún modo están acelerando el deterioro del ambiente. Y bueno, espero que esta explicación les haya parecido realmente interesante. Y sin más que agregar, gracias por su atención. Claro, gracias Janet, te agradecemos mucho el tema. Es algo con lo que no estábamos tan familiarizados, no habíamos tocado este tema en los eventos que habíamos tenido. Sin embargo, pues a mí en lo particular se me hace bastante atractivo, sí, me llamó mucho la atención. Y si tú me lo permites, podemos dar paso a la sección de preguntas. Sí, claro. Ok, entonces ya tenemos varias por aquí, por el chat de Zoom. Sin embargo, también me gustaría invitar a nuestro público de Facebook que nos acompaña desde las dos páginas a que participen y manden sus preguntas, por favor. Entonces, la primera pregunta dice así, ¿qué tan sustentables son las supercomputadoras que se utilizan para realizar estos análisis y predicciones? Bueno, realmente no tengo información con la que pueda responderte la pregunta. Sin embargo, he escuchado que el tener estos sistemas, dado que tienen la capacidad de hacer el análisis de muchos datos, pues suelen calentarse. Entonces, había leído que algunos de estos sistemas que tienen grandes bases de datos son construidos o bueno, se mantienen operando por debajo de la superficie oceánica y generalmente pues en regiones que son frías y esto con el objetivo pues de reducir la temperatura de los equipos. Pero de ahí no sé más. Ok. Sin embargo, pues puedes dejar ahí tu pregunta y te la puedo contestar después. Perfecto, sí, creo que podría ser una buena opción. Gracias, Janet. Siguiente pregunta dice, ¿qué tan accesibles, perdón, son los resultados de estos análisis? ¿En general o de alguno en específico? Porque, por ejemplo, en el caso de los sensores de Breeze Technologies, pues esa es su ventaja de que en comparación con los equipos que utilizamos para medir la calidad del aire, lo que permite es mides, lo subes a la nube y lo puedes consultar rápidamente en este tipo de mapas. Entonces, realmente el tiempo de respuesta es muy corto.
En, Ok. en cuestiones, por ejemplo, de los otros modelos climáticos, la verdad no sé qué tanto tiempo se tarde, pero también como mencioné al principio, la inteligencia artificial tiene esta ventaja de que el procesamiento de datos es realmente corto, desde horas hasta minutos. Entonces, por ahí va más o menos la respuesta. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta, mencionabas en la parte de recolección de residuos de los océanos que, bueno, se recolectan, Ujú. nos mencionaste la cantidad y dice, ¿qué pasa con el plástico que se recolecta? Bueno, sí, tengo entendido que The Ocean Clean Up trabaja como por etapas. Ujú. Entonces, en la parte de los océanos, el plástico que ha sido recolectado es únicamente de la isla del Pacífico, que está aquí marcado como uno. Y como Ok, mencioné, este plástico pues es aprovechado para fabricar las gafas de sol. ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Y mencionabas también que de acuerdo a las condiciones que se presenten se puede recoger determinada cantidad de plástico. Mencionaste que son condiciones óptimas. ¿A qué te refieres cuando dices condiciones óptimas para que se pueda recoger más cantidad de plástico? Ah, ok. Bueno, en los océanos, digo, perdón, en los ríos, pues hay algunos que son utilizados, por ejemplo, por embarcaciones, no sea para el transporte de productos, alimentos, el mismo transporte de las personas que lo ocupan como si fueran carreteras, pero en la parte del Ujú. agua. Entonces, también el tener el interceptor en esta zona de los ríos, no sé si se alcanza a ver, pero tienen como una Ok, especie de que es la parte, el flotador. Entonces, el tener estirado este flotador, pues impide que las embarcaciones puedan navegar libremente. Entonces, digamos, si el río tiene una gran afluencia de este tipo de embarcaciones, pues entorpece un poco bueno, el trabajo de los interceptores. Entonces, si son ríos que no se utilizan para este tipo de actividades, pues pueden trabajar de una manera más óptima. ok, perfecto. Muchas gracias. Siguiente pregunta, dice, está un poquito larga, así que lo voy a leer un poco despacio, ¿va? Dice, la inteligencia artificial avanza más por la proposición de productos, por la competencia entre empresas, pero ese mismo sistema capitalista, es el que está agotando esos mismos recursos. ¿Puede avanzar la inteligencia artificial sin el uso de recursos? Mm, pues digamos que los principales recursos de la inteligencia artificial son datos. Como mencionaba anteriormente, por ejemplo, en la parte de los modelos climáticos, pues utilizan cosas que, más bien, eventos que han sucedido y con anterioridad. Por ejemplo, está esta parte de ver el comportamiento de los huracanes, como en el caso fue del huracán Katrina, o todos estos incendios que han sucedido en zonas bastante importantes. La parte pues de fenómenos climáticos que son extremos. Entonces, todas estas cosas que son como extremas y atípicas son Ujú. principalmente la fuente de datos, donde la inteligencia artificial pues permite el procesamiento de estos y como magnificarlos dependiendo de las características o las condiciones que nosotros queramos visualizar. En este caso, por ejemplo, el aumento gradual de la temperatura. Pero no sé si te refieres, por ejemplo, a Ujú. recursos naturales, de cosas así. No. De hecho, perdón, me faltó leer la otra parte, es que estaba hasta abajo. Dice, con respecto a mi primer pregunta, sustentable me refiero a que el Internet y la energía eléctrica contaminan demasiado, contribuyen mucho al cambio climático. Entonces, me imagino que su pregunta va más orientada hacia eso, ¿no? Que si la inteligencia artificial, pues no sería lo mismo, el mismo impacto que se está llevando a cabo por el uso precisamente de la energía eléctrica. Sí, bueno, sabemos que gran parte de obtener la energía eléctrica pues proviene de la combustión de pues, combustibles fósiles, que estoy de acuerdo contigo, favorecen a la emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Sin embargo, pues ya también sabemos que se ha tenido avances en otra forma de producir energía. Entonces, pues esta parte también debería de ir trabajando a la par
y pues hacer que la inteligencia artificial pues trabaje de una manera pues sustentable o al menos lo más Sustentable. sustentable posible. Ok, perfecto. Sí, también se necesitaría trabajar en eso, es correcto, ¿no? Ok, dice también, ¿qué tan caras son estas tecnologías? Mm, no lo sé. O depende, ¿no? No tengo Depende, un quizá. dato preciso, pero Ajá, pues yo digo que sí son bastante caras. Tan solo, no sé, o sea, no todos los países tienen acceso a estas tecnologías. Entonces, sí, pero por ejemplo, en el caso particular de los sensores, pues sí mencionaba que son 1000 veces más baratos que los equipos que utilizamos actualmente para la obtención de los datos de la calidad del aire. Pero del resto de la tecnología no estoy muy segura. perfecto. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta dice, buenas tardes, la ingeniera mencionó la ubicación de estos equipos de recolección de basura en ríos en República Dominicana y Malasia o Indonesia. No lo recuerdo bien, pero ¿con qué criterios o cuál es la razón del por qué se ubican en estas zonas dichos equipos? ¿Es por la cercanía a las islas de basura que comentaste? No, porque son los ríos más contaminados en cuestiones de plástico. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Dice, gracias por la información. ¿Qué tan avanzada es la tecnología de la inteligencia artificial en México? ¿Hay proyectos de esta índole en el país? Mm, no lo puse, pero por ejemplo, de los proyectos que impulsa Microsoft, encontré uno que hablaba sobre manglares. Era sobre el cuidado de los manglares y también como recolección de datos para la parte de su conservación. Y estos manglares estaban ubicados en México, pero ya no me quise extender tanto. Ok, Y ese sí, es claro. el proyecto que estaba en México, pero alguno otro más no lo sé. Ok, muchas gracias. Siguiente, ¿cuáles son los principales objetivos de tener esta base de datos? ¿Qué relación tiene con los programas de la ONU y cómo se regulan dichos servicios que nos ofrece la inteligencia artificial? Bueno, la parte de la base de datos es, digamos, el alimento de la inteligencia artificial. Lo que hace en conjunto con el Deep Learning, Machine Learning y el Data Science, pues permite obtener la parte pues, de tener estos modelos a partir de los datos. Haz de cuenta que, eh, no sé, uno anteriormente pues solamente medía tales variables y realmente no, digamos, no conocíamos como algún patrón importante que nos dijera, cuando tienes cierta temperatura, pues se produce cierto efecto. No somos como tan capaces de verlo. Sin embargo, la inteligencia artificial, a base de ver bases de datos que se obtienen de tal lugar y otro, tiene la capacidad de hacer este reconocimiento de los patrones y poder hacer modelos. Entonces, por eso es la relación de las bases de datos con la inteligencia artificial. ¿Y me puedes repetir el resto de la pregunta? Claro, claro. Dice, ¿qué relación tiene con los programas de la ONU y cómo se regulan dichos servicios que nos ofrece la inteligencia artificial? Mm, no, tampoco sé. Bueno, Pero más bien yo creo que no, o sea, es ahondar más en el tema en cuanto ya también a legislación, ¿correcto, Janet? O sea, sí, ahorita todavía esto es muy técnico. ajá, y pues también pues contribuye a la parte de cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Ujú. Pues es como les mencionaba, es una herramienta más. No es la solución completa, pero sí nos ayudaría a entender toda esta parte del cambio climático y todos estos fenómenos que ocurren. Claro, perfecto. Sí, incluso podríamos mencionarlo como una meta en algunos de los acuerdos internacionales que hay. Ujú. Pero creo que ese podría ser tema para otro evento, para otro webinar. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo lleva programar alguna máquina de esa magnitud? Um, También no conozco exactamente cuánto tiempo lleve, pero pues supongo que también es tardado. Claro, sí, Simplemente igual. Ujú. darle como también esa interpretación, porque no solamente pues es obtener el modelo y decir, ¿y ahora qué? Claro. Es un proceso muy, pues complejo. Sí, exacto. De hecho, el trabajar con modelos, el trabajar con datos,
es un proceso muy tardado. O sea, y más, bueno, me imagino en este tipo de proyectos que son de una magnitud más amplia, ¿no? Por experiencia les comento que sí, es muy tardado trabajar con datos y Y con también modelos. la recolección de los mismos, porque si es una Claro. prueba en la que no se tienen datos, pues es esta parte de ver cómo los obtenemos, ver Ujú. si realmente nos van a funcionar y cosas así. Entonces sí es bastante Sí, amplio. es correcto. Igual yo creo que también depende mucho de la magnitud del proyecto, del tamaño, porque no solo es, como comenta Janet, ¿no? No solo es tener los datos ahí ya. O sea, es trabajar los datos y acomodar los datos al modelo, adecuarlos al modelo, porque muchos modelos pues no son de que ya ve los datos y te dan resultados, arrojan resultados. O sea, los tienes que acomodar de alguna manera, ¿no? Trabajar previamente y creo que eso es lo que se lleva más trabajo, Ujú. Y más tiempo. recordar que pues también son sistemas muy especializados, entonces si uno tiene datos para cierto tema, pues no los podemos ocupar para otro, aunque creamos que es similar, porque el patrón de los datos pues cambia. Entonces, Perfecto, sí, no. es correcto. Muy bien, gracias, Janet. Siguiente pregunta dice, ¿esta tecnología también nos permite saber los beneficios de tomar acciones sobre el cambio climático, así como saber en cuánto tiempo se revertirían los efectos del cambio climático? Mm, pues yo creo que en parte sí, porque pues si nos está dando como un tiempo en el que se podrían producir estos efectos y además tenemos la ventaja de que los mismos sistemas nos proporcionan como esta parte de las medidas para revertir el cambio, pues sí podríamos ver esa otra parte que comentas. Entonces sí se puede utilizar para ese sentido. Perfecto, muchas gracias. Siguiente dice, para utilizar adecuadamente esta herramienta de la inteligencia artificial, ¿qué conceptos o qué debería aprender para entender y sacarle el mayor provecho? El mayor provecho posible, considerando cómo podría empezar en este mundo tanto para hacer una investigación o una aplicación que pueda patentar. Pues así como tú, yo también soy nueva en este ámbito de la inteligencia artificial. Era algo que no Claro. había considerado que se podía relacionar con la parte ambiental. Sin embargo, pues leyendo algunas cosas, vi que, por ejemplo, el lenguaje de programación de Python es una de las bases para la inteligencia artificial. Entonces podrías, no sé, comenzar a conocer ese lenguaje de programación y también después como especializarte en esa parte del aprendizaje de automático y todo esto que también ocupa ese lenguaje. Sin embargo, cuando hice esta presentación, la verdad es que el mundo de la inteligencia artificial es bastante amplio y buscas una cosa y sale un término y son más temas y luego no entiendes ese tema y buscas otro y así, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí es muy amplio, pero la verdad es que te recomiendo que pues que continúes buscando y veas esa parte de la programación. La verdad es que es una gran herramienta y es bastante útil. Excelente, muy bien, gracias, Janet. Y una última pregunta, bueno, aquí me aparece una última, pero no sé si alguien más quiera participar. Dice, ¿qué lenguajes de programación usan para el procesamiento de datos y qué frameworks? No sé qué sea frameworks, Ok, pero mencioné Python, es una como del lenguaje de programación básico principal. para, Ajá, obviamente hay más, pero ese es como del que tengo conocimiento, pero igual la otra parte te la puedo investigar y después te la respondo. ok, perfecto. Muchas gracias. Siguiente pregunta dice aquí ya por último. ¿Cómo tú orientarías o incentivarías a los jóvenes promedio en profundizar a que se interesen en este tema tan diverso, complejo y maravilloso de la inteligencia artificial enfocado al cambio climático? Pues creo que no hay mayor incentivo que ver lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Hay muchas personas que aún piensan que el cambio climático no es algo real, que todavía estamos muy lejos y sobre todo pues los adultos, hay algunos adultos que dicen pues ya nos vamos, pero nosotros los jóvenes pues nos quedamos. Entonces esta parte de incentivar a que los jóvenes se metan en esta parte pues es eso, las posibles consecuencias que podríamos vivir si no hacemos nada por mejorar, digamos, las actividades que hacemos ahora. Y, y ahí se me fue.
Y en la parte pues de inteligencia artificial, pues recordar que utilizarla simplifica tanto trabajo como tiempo y quizá en algún momento dinero. Ya en la parte de la aplicación, por ejemplo, es mejor tomar medidas de mitigación que tomar medidas para poder, para la reparación de los daños. Entonces, considero que si tomamos en cuenta esas ventajas de la inteligencia artificial, pues se podría como ampliar esta parte del interés de las personas hacia esta parte de la tecnología. Ok, muchas gracias, Janet. Y ya, ahora sí, una última, ya la última porque ya vamos a terminar pronto. Dice así, me gustaría preguntarle a la ingeniera qué opinión tiene respecto al paradigma de la inteligencia artificial y el reemplazo de recursos humanos por máquinas. Bueno, en la parte de inteligencia artificial, por ejemplo, estaba ayer viendo un documental en el que utilizaban esta parte de nuevos robots para esta parte de la generación de energía eléctrica. Por ejemplo, nosotros sabemos que gran parte de la energía eléctrica pues proviene de la oxidación de los combustibles fósiles. Y entonces una nueva fuente que quieren desarrollar es la parte de la energía nuclear. Sin embargo, pues las condiciones en las que opera este tipo de energía pues son pues bastante, pues que podrían ser peligrosas para el ser humano. Entonces utilizar este desarrollo de la inteligencia artificial y no sé, mecatrónica y toda esta parte, pues facilita que los seres humanos puedan seguir desarrollando ese tipo de energías sin poner en riesgo sus vidas. Entonces, más que un reemplazo, siento que es una herramienta que hace que pues, las personas trabajemos de una manera más segura, más rápida, más eficiente. Y no, la verdad es que no es como que tenga miedo de que los robots o esta parte de la inteligencia artificial pues nos sustituya, sino es como un complemento más. Por ejemplo, también en la parte de medicina, también hay aplicaciones de inteligencia artificial y pues a veces no sé, está esa parte de que las personas tienen ciertas enfermedades y debido a sus recursos o cosas así, pues no pueden viajar a países en donde están un poco más desarrollados y tienen como la tecnología para poder darle solución a su enfermedad. Entonces veían esta parte de que utilizando pues la parte de los satélites y las conexiones inalámbricas, pues un doctor o sí, o algún médico profesional de la salud pues pudiera intervenir a estas personas a distancia. Entonces, como te menciono, lejos de verlo como una sustitución, es un complemento para las actividades que realizamos. Entonces, no tengas miedo. Ok, perfecto, Janet. Pues te agradezco muchísimo la participación, el tema. Creo que es un tema que da pie a muchas opiniones y que posteriormente quizá podamos hacer otro evento relacionado o enfocado más a las dudas que se presentaron el día de hoy. Entonces, si me hicieras favor de pasar mi última diapositiva, por favor, Janet, te la agradecería mucho. Eh, sí, ¿por qué no? Posteriormente creo que podríamos hacer un evento de este tema. Y bueno, recordarles a todo nuestro público que este evento de webinar es como parte del Seminario de Contaminación Atmosférica y Cambio Climático y vamos a empezar el módulo 4 el día lunes 8 de marzo. Entonces, si necesitan más información, por favor, ya les están mandando el link, nuestras redes sociales, el teléfono que viene aquí en la presentación. Y bueno, también, ¿por qué no? Invitarlos a nuestros próximos eventos del día de marzo. Ya también publicamos nuestro calendario de eventos. El próximo es el martes 9 de marzo a las 7 de la noche. También va a ser un tema bastante interesante, es acerca del IPCC. Entonces, con la doctora Ruth Cerezo Mota, que nos acompaña desde UNAM. Entonces, también los invitamos a todos a que formen parte. Y nuestros posteriores eventos, jueves 25 de marzo, que también los invito a esa que es continuación de planes de neutralidad, que ya se había visto el tema, y finalmente el martes 30 de marzo con un enfoque biotecnológico para la valorización de emisiones. Y si alguien más quisiera también participar como ponente, adelante, está la convocatoria abierta y pues los esperamos. También tenemos ya un grupo de Telegram,
sobre temas de agua, energía, medio ambiente y cambio climático. De hecho, vamos a mandar la liga aquí a la sesión de Zoom para que también puedan ingresar. Les agradezco mucho su participación. Janet, nuevamente te agradezco muchísimo tu participación. Es un tema bastante interesante en el que hay que ahondar más y esperemos que no sea la última vez que nos acompañas. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias a ti. Gracias a ti, Janet. Que pasen excelente noche y los esperamos el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego.